Capítulo 626. Una hora después, Joseph salió del salón con una expresión relajada. Beaumont ya había acordado firmar el acuerdo de contrato de tierras, entregando 40.000 hectáreas de tierras de la Iglesia al ministro de Agricultura para su administración, con tarifas aumentadas en un 6% sobre los impuestos actuales para los agricultores arrendatarios, aunque las tierras específicas debían ser seleccionadas por el propio ministro de Agricultura. Aunque Beaumont no podía dar órdenes a otros arzobispos en diferentes regiones, siempre que le resultara posible, otros arzobispos generalmente lo aceptaban también. Joseph subió a su carruaje y se apresuró a dirigirse al Palacio de Versalles. En Francia, el trigo y la cebada de primavera se sembraban generalmente en marzo, y era necesario ultimar la contratación de las tierras de la Iglesia convenio lo antes posible, para que los agricultores pudieran pasar a plantar remolacha azucarera antes de sembrar. De hecho, Joseph también quería aprovechar este acontecimiento contracturante para apropiarse de un rincón de la tierra de la Iglesia. Si pudiera seguir controlando las tierras de la Iglesia mediante la contratación, podría eliminar gradualmente el sistema de arrendamiento agrícola en estas tierras. Tras una década de vigencia, se habría convertido en la norma aceptada y a la Iglesia le resultaría difícil revertir el cambio. Más tarde, buscando excusas para reducir las tarifas de contratación, su objetivo final fue recuperar las tierras de la Iglesia. Sin embargo, como la Iglesia poseía más de 2 millones de hectáreas de tierra en Francia, el proceso de contratación de toda esa tierra estaba destinado a ser muy largo. Pero era imperativo recuperar gradualmente las tierras, acciones, bonos y demás activos de la Iglesia. La Iglesia no debía convertirse en un obstáculo en el camino de Francia hacia la revolución industrial. Si los asuntos pudieran resolverse pacíficamente, sería ideal, pero, de ser absolutamente necesario, implementar reformas religiosas también era una opción aceptable. Simplemente era que todo esto tendría que esperar hasta que varias facetas de la sociedad francesa se estabilizaran un poco más antes de tomar medidas. Baviera. Múnich. No se oía el típico ruido metálico ni los golpes de la forja provenientes de la herrería del viejo Brandt. El dueño del taller, Walter Brandt, se encontraba en la entrada, con el rostro sombrío, mientras observaba al grupo de gente apiñado al otro lado de la calle. El lugar estaba lleno de música alegre, con serpentinas que de vez en cuando ondeaban sobre las cabezas de la gente, creando una escena vibrante. Brandt sabía que allí se celebraba la gran inauguración de los primeros grandes almacenes France de Múnich. Malditos sean los franceses. ¡Ah! Maldijo amargamente y escupió con fuerza en el suelo. Desde hacía un año, el lugar al otro lado de la calle se había convertido en el punto de venta principal para los comerciantes franceses. Casi cada 15 días, un gran número de comerciantes franceses llegaba con montones de productos franceses para vender en sus puestos. Cada vez que esto ocurría, la gente de Múnich, tanto nobles como plebeyos, acudían al lugar y se llevaban aquellos bienes como si fueran gratis. Brandt aceptó que los productos franceses, ya fueran artículos de hierro, alcohol, maquinaria, muebles, cosméticos o papel, eran de alta calidad y tenían precios razonables. Incluso la ruidosa publicidad de los comerciantes era única y muy estimulante para el deseo de compra de la gente. Sin embargo, desde la aparición regular de aquellos comerciantes franceses, el negocio de su propio taller había ido decayendo. Las herramientas agrícolas, utensilios de cocina, cuchillos, tijeras, estantes y otros artículos que fabricó aquí también fueron vendidos por los comerciantes franceses, y la calidad del hierro utilizado en los productos franceses era mucho mejor que el que compraba en las fundiciones bávaras, y los precios eran también algo más baratos. Como resultado, aparte de los artículos de necesidad urgente, la gente optaba por esperar a que los comerciantes franceses vinieran a comprarles. En realidad, incluso la propia casa de Brandt estaba ahora llena de diversos productos franceses. Muebles laminados franceses, se usaba jabón francés, se bebía vino francés. Pero su taller apenas se mantenía a flote. La semana pasada, había despedido a 2 aprendices, lo que le impedía mantener un equilibrio entre gastos e ingresos. Sin embargo, pronto surgió una situación más grave. Se habían construido los grandes almacenes France al otro lado de la calle. Había visto unos grandes almacenes France en Viena durante su visita, con sus impecables mostradores, cada uno atendido por 2 hermosas vendedoras y un cajero detrás de ellas. Dentro de los mostradores de cristal se exhibían una variedad de productos franceses, todos con los precios marcados.
Los vendedores presentaban los productos a los clientes con un tono amable. Tras elegir, los productos se empaquetaban en exquisitas cajas de papel. Una vez cobrado el dinero, los cajeros entregaban los recibos de compra. Si los productos presentaban algún problema durante el período de garantía, la tienda ofrecía reparaciones gratuitas. Brandt había oído que incluso aquellas bonitas cajas de embalaje se habían convertido en objetos de colección entre los ciudadanos de Viena. Todos los domingos, se formaban largas colas fuera de los grandes almacenes, y la entrada tardaba bastante. Aunque los productos eran un poco más caros, la gente prefería comprar allí. Brandt sabía que una tienda así había aparecido justo al otro lado de su calle. Su taller quedaría aún más desierto y temía estar encaminándose hacia la quiebra. Naturalmente, los grandes almacenes eran un concepto que Joseph había copiado del futuro. Originalmente, había planeado introducir supermercados, pero considerando las normas morales de la época, optó por el modelo de los grandes almacenes. Dado que los costos laborales, especialmente para las dependientas, que podían contratarse por la mitad del salario de los hombres, eran bajos, el costo no aumentó mucho. Este innovador modelo de negocio, que había aparecido originalmente alrededor del año 184 durante la fase madura de la Revolución Industrial, fue introducido por Joseph medio siglo antes. En comparación con las tiendas monoambientes y los discretos supermercados de la época, los grandes almacenes France contaban, en primer lugar, con una decoración muy atractiva y un interior espacioso. Incluso si la gente no compraba nada, era bastante agradable simplemente pasear, una experiencia inusual en las ciudades de aquella época, donde, aparte de parques, tabernas y cafés, no había muchos otros lugares a los que ir. Además, las tiendas ofrecían una amplia gama de productos, en su mayoría productos franceses de alta calidad, y gracias a los bajos aranceles establecidos por el Tratado Rimsaona, los precios de estos productos también eran asequibles. El servicio cálido y amable de los vendedores, unido a las garantías postventa, hicieron que allí donde aparecían los grandes almacenes Francia se apoderaran rápidamente del mercado minorista local. Además, los grandes almacenes incluso tenían patios de comidas y áreas de juegos para niños, lo cual era realmente refrescante. Durante el último año y medio, en las principales ciudades de la región meridional germánica se habían establecido, en su mayoría, grandes almacenes, abastecidos por caravanas de comerciantes que vendían continuamente productos franceses por toda Alemania. La música que sonaba al otro lado de la calle se detuvo, seguida de un estallido de tambores rápidos, lo que provocó que la multitud de espectadores entrara como loca en los grandes almacenes. Mientras Brandt observaba fríamente el frenesí de compras al otro lado de la calle, un carruaje se detuvo a su lado. El hombre de rostro cuadrado se asomó por la ventanilla del carruaje y lo saludó con la mano. Walter, ve a la calle Wisgen para la concentración. La acción empieza en 1 hora. Ah, no olvides traer el hombre de paja y las pancartas. Brandt asintió con firmeza, llamó a sus 2 hijos, recogió los artículos preparados y, sin decir palabra, se apresuró hacia la calle Wisgen. Capítulo 627. La calle Wisgenstraße de Múnich ya estaba abarrotada de entre 400 y 500 personas, en su mayoría propietarios de talleres, artesanos y obreros de Múnich, así como algunos propietarios de comercios. Llevaban carteles de madera que decían expulsar los productos franceses y aumentar los aranceles, junto con un hombre de paja etiquetado como Cayetan Dietrich. Dietrich fue el diplomático que representó a Baviera en la firma del Tratado del Rimsaona. Bertrand y sus hijos se unieron a la multitud, coreando consignas de protesta contra los productos franceses junto con los que los rodeaban. Al poco rato, el sonido de una bocina resonó al frente de la procesión. Gabriel, un alto directivo de la Cámara de Comercio de Múnich, estaba de pie sobre un carruaje, agitando las manos y gritando: «Síganme a esos malditos grandes almacenes». Había venido como individuo, pero una protesta de tan gran escala no habría podido organizarse sin la participación de la Cámara de Comercio de Múnich. Se escuchó un rugido de la multitud, y se dirigieron en masa hacia los grandes almacenes Francia, liderados por Gabriel. 3 carruajes negros pasaron al lado de la procesión de protesta, la ventanilla del medio se abrió de repente y Lord Grenville, el ministro de Asuntos Exteriores británico, asomó la cabeza, examinando atentamente las palabras de las pancartas. En ese momento llegó Bertrand llevando el hombre de paja, y rápidamente saludó y preguntó: «Señor, ¿contra qué está protestando?».
Este último se esforzó mucho por entender su bajo alemán y gritó con voz ronca. Nuestras tiendas están en quiebra, mi señor. Esos malditos funcionarios, para complacer al pueblo francés, han bajado muchísimo los aranceles. La gente compra productos franceses. No podemos permitir que esta situación continúe. Parecía haber olvidado que cuando se firmó por primera vez el Tratado Rimsaona, estos propietarios de talleres incluso habían celebrado fiestas con la esperanza de entrar en el vasto mercado francés. Dicho esto, se apresuró a alcanzar a la tropa principal. Grenville recordó protestas similares que habían ocurrido recientemente en Viena, e inmediatamente ordenó a su cochero que siguiera la procesión de manifestantes. Frente a los grandes almacenes France, Bertrand y los demás prendieron fuego al Dietrich de paja, agitando sus carteles de madera y maldiciendo a gritos. Pronto, se enfrentaron con los clientes que habían ido a comprar a los grandes almacenes e incluso comenzaron a pelearse. Media hora más tarde llegaron fuerzas policiales y militares, que hicieron sonar silbatos para dispersar a los dueños de talleres que protestaban y arrestaron a algunos de los que habían causado más problemas. Desde el carruaje, el asistente de Lord Grenville observó cómo dos policías se llevaban al hombre de mediana edad que les había hablado y meneó la cabeza. Estos pobres hombres, pensando que solo unos pocos cientos de personas podrían influir en la situación comercial. Sin embargo, Grenville parecía genuinamente interesado en el desorden afuera de la tienda departamental, acariciando su bastón y reflexionando. Kevin, esta es solo una ciudad. En toda Baviera, probablemente haya miles de manifestantes de este tipo. Y, por lo que he podido ver, hay un número considerable de personas insatisfechas con las bajas tarifas en Austria, Württemberg, Salzburgo y otros lugares. Kevin se encogió de hombros. Sí, mi señor, y así mantendrán ocupados a los ejércitos en esas regiones. Grenville cerró la ventanilla del carruaje y le sonrió a su asistente. Kevin, debes tener en cuenta que su enojo proviene de la misma causa. Que los productos franceses les están robando clientes. ¿Qué quieres decir? Si uniéramos a esta gente, podríamos convertirnos en una fuerza formidable. Y, además, su objetivo es Francia. Grenville se recostó en su asiento y le indicó a su asistente. Kevin, no vayamos a los Países Bajos del Sur todavía. Concierta reuniones con Pappenheim y Dietrich, y con el presidente de la Cámara de Comercio de Múnich. Pappenheim era el ministro de Asuntos Exteriores de Baviera y Dietrich era el comisario comercial. Una semana después. En el gran salón del segundo piso del Palacio de Schönbrunn, el ministro del Interior de Austria, Kobutzel, parecía serio mientras asentía a Grenville, que estaba de visita repentina, como acaba de decir, la salud financiera de nuestro país no es en verdad optimista, con nuevas deudas el año pasado que superaron los 5 millones de florines. Frente a sus aliados de Prusia, se esforzaba por ocultar la situación de la deuda austríaca. En realidad, las nuevas deudas de Austria el año pasado ascendían a casi 10 millones de florines, y la deuda total superaba los 100 millones. Kobutzel continuó. Sin embargo, Su Majestad ha aprobado un plan para emitir billetes, lo que mejorará considerablemente la situación financiera de nuestro país. Espero que su país apoye nuestros billetes en el comercio. Los billetes son, sin duda, una medida financiera muy eficaz, intervino Grenville con entusiasmo, pero quizá deberían preocuparse más por el desequilibrio de su comercio nacional. De lo contrario, el déficit seguirá acumulándose. Sí, nuestros ingresos comerciales efectivamente se han reducido en cierta medida. Debería ser una contracción considerable, corrigió Grenville sin rodeos. Ya había obtenido una comprensión aproximada de los datos comerciales de Austria de los últimos años a través de diversos canales. Al mismo tiempo, los gastos comerciales de su país han seguido aumentando. Perdóneme por ser tan directo, pero si esta situación no cambia, las finanzas de Austria pronto se verán amenazadas de colapso. Al oír esto, Kobutzel se llenó de alegría. Entonces, ¿estás ofreciendo un préstamo a nuestro país? El recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores, el conde Rinefels, también sonrió. ¿O tal vez podríamos facilitar un nuevo acuerdo de cooperación comercial? Grenville meneó la cabeza. No lo entiendes. Mi intención es ayudar a tu país a resolver el desequilibrio comercial. Seguramente habrán notado que el Tratado del Rin-Saona ha empeorado severamente la situación comercial de Austria. Un aluvión de productos franceses ha entrado en su país, por los que han pagado una enorme cantidad de monedas de oro.
Mientras tanto, sus productos no han logrado un gran mercado en Francia, e incluso están empezando a perder el mercado del sur de Alemania. Considero que este acuerdo es extremadamente injusto. Cobutzel y el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Rinefels, se miraron y guardaron silencio. Grenville continuó tentándolos. Su país debe renegociar con Francia las tasas arancelarias para revertir esta situación. Cobutzel inmediatamente negó con la cabeza. Austria y Francia tienen una profunda amistad y no estamos preparados para eso. Hizo una pausa y luego añadió. Su sugerencia solo enfurecería a Francia e incluso podría provocar una guerra en nuestro país. Las disputas comerciales fueron la segunda causa más común de guerra en esta época, después de las cuestiones de sucesión. No se preocupe, dijo Lord Grenville con una sonrisa segura. Mi país apoyará plenamente la postura comercial de su país. Sin esperar la negativa de los austríacos, añadió. Seré franco con ustedes. Antes de venir aquí, fui a Baviera y Salzburgo, y ellos también creen que es urgente modificar el Tratado del Rin-Saona. Puedo ayudar a persuadir a Württemberg, Augsburgo y todos los demás países signatarios para que exijan colectivamente una renegociación del Tratado del Rin-Saona. Bajo la presión conjunta de tantos países, Francia no tendrá más remedio que llegar a un acuerdo. Capítulo 628. Cobutzel y el conde Reimpels intercambiaron miradas una vez más, cada uno percibiendo una intención compartida en los ojos del otro. A decir verdad, el Tratado del Rin-Saona no había aportado nada de lo que Austria deseaba. Al principio del acuerdo, Austria en su conjunto creía que podía aprovechar esta oportunidad para penetrar con sus productos en el mercado francés y, por extensión, dominar el mercado del sur de Alemania. Francia también había permitido a Austria imponer aranceles proteccionistas bastante elevados a sus propias industrias líderes. Lo que no sabían es que el ritmo del desarrollo industrial en Francia era asombroso. Ya fuera en escala de producción, calidad o costo, no pasó mucho tiempo antes que Francia superara completamente a Austria, y mucho menos a los otros estados del sur de Alemania. Incluso los puntos fuertes tradicionales de Austria, como la fundición de hierro y la fabricación de vidrio, empezaron a flaquear ante la competencia francesa. En la industria siderúrgica, Francia había invertido fuertemente en la región valona del sur de los Países Bajos, estableciendo numerosas fundiciones de hierro y empleando tecnologías de fundición muy avanzadas. Diariamente, se transportaban grandes cantidades de productos de hierro de alta calidad cerca del Rin y se vendían por todo el sur de Alemania. En términos de calidad y precio, los productos franceses superaban por completo a los austríacos. En cuanto a los productos de vidrio, si bien Austria siguió siendo el mayor exportador, el proceso de producción requería la importación de carbonato sódico y colorantes de Francia. El carbonato sódico francés costaba 2/3 del precio de otros países y tenía una producción asombrosa, llegando a monopolizar el mercado europeo. Esto significaba que más de una cuarta parte de los beneficios del vidrio austríaco se destinaban a Francia. Mientras tanto, los franceses, al usar carbonato sódico económico, redujeron considerablemente sus costos de producción de vidrio. Si bien aún solo podían producir productos de gama media y baja debido a técnicas anticuadas, esto tuvo un impacto significativo en la industria austríaca del vidrio. Por otra parte, las industrias francesas como la del papel, los cosméticos, los muebles y los productos químicos, a pesar de enfrentarse a aranceles austríacos que oscilan entre el 60% y el 80%, siguen siendo más baratas y de mejor calidad que los productos locales austríacos. Además, al momento de la firma del acuerdo, la industria química francesa aún no se había desarrollado, por lo que los aranceles impuestos por los estados del sur de Alemania eran solo del 15%. Esto provocó que productos franceses como el carbonato sódico y el jabón se extendieran rápidamente por el sur de Alemania, provocando la quiebra de industrias relacionadas en dichos estados. Además, los franceses eran especialmente hábiles en las ventas. Productos de la misma calidad y precio, con algunos trucos y envases exquisitos colocados en grandes almacenes elegantemente decorados, se vendían varias veces más que los productos austríacos. Aunque Cobutzel no quería admitirlo, en realidad los estados del sur de Alemania se habían convertido poco a poco en un vertedero de productos franceses. Así pues, si se pudiera hacer como sugerían los ingleses, uniendo a todos los estados del sur de Alemania para renegociar el Tratado del Rin-Saona, era exactamente lo que Austria quería desesperadamente. Sin embargo, aún existía el riesgo de enfadar a Francia.
Cobutzel primero había despedido a Grenville y luego informó inmediatamente del asunto a Leopoldo II. En su lecho de enfermo, el emperador de Santún miró al ministro de Estado con cansancio y preguntó mientras tosía: «Barón Turgot, ¿cuál es su opinión?» Después de un momento de reflexión, este último se inclinó hacia adelante y dijo: «Su Majestad, esta es una buena oportunidad para cambiar la situación comercial de nuestra nación. Sin embargo, los británicos claramente pretenden perjudicar nuestras relaciones con Francia. Y, de hecho, Francia podría reaccionar con enojo por ello». Leopoldo II, apoyado en su almohada, suspiró y dijo: «Entonces, ¿deberíamos ignorar, la sugerencia británica?» «No, Su Majestad», respondió el barón Turgot, «deberíamos aprovechar las intenciones británicas y dejar que ellos soporten la presión». «Por favor, continúa. Creo que podríamos invitar a Inglaterra a unirse al Tratado del Rin-Saona y luego hacer que los británicos propongan renegociar los aranceles. Al mismo tiempo, que Salzburgo sugiera suspender la aplicación del acuerdo durante el período de renegociación y que todos los estados signatarios voten al respecto. Creo que, salvo Francia y posiblemente Baden, los demás países estarán de acuerdo con la suspensión. En ese caso, incluso si Francia tuviera quejas, no descargaría su ira contra nuestra nación». Leopoldo II volvió a toser con violencia y asintió. «Tu método, es muy factible, Por favor, habla con los británicos. Si ellos, se resisten a unirse, puedes ofrecerles, algunos beneficios. Por ejemplo, mejorar las relaciones con Prusia, Sí, Su Majestad». Lo que Leopoldo II no esperaba era que al día siguiente, el barón Turgot propusiera a Lord Grenville que Inglaterra se adhiriera al Tratado del Rin-Saona. Los ingleses accedieron casi sin dudarlo, llegando incluso a sugerir que Sajonia, Turingia e incluso Prusia también podrían incluirse en este acuerdo comercial. Esa misma tarde, Lord Grenville abandonó Viena y se apresuró a viajar a Württemberg para discutir el acuerdo comercial. En el carruaje, reflexionó y dictó un informe al Parlamento británico, que luego su asistente transcribió. Kevin Ronide miró el borrador del informe y dudó. «Mi señor, esto podría poner en peligro a nuestra nación. ¿El Congreso podría rechazarlo?» «No, el primer ministro sin duda pedirá a los miembros que lo aprueben», respondió Grenville con una sonrisa. «Nuestro enfrentamiento con Francia es inevitable y no representa ningún riesgo. Los austríacos quieren usarnos para contrarrestar a Francia, pero olvidan que esto también acercará a nuestra nación a Austria. Además, los estados del sur de Alemania nos deberán un favor». Se inclinó hacia adelante y susurró. «Incluso si es necesario, podemos utilizar nuestra retirada del Tratado del Rin-Saona como palanca en las negociaciones para amenazarlos». La renegociación del acuerdo comercial fue motivada por la incorporación de Inglaterra, un vasto mercado, y si los ingleses se retiraban, los aranceles desfavorables que desagradan a los estados del sur de Alemania naturalmente tendrían que continuar. París. Palacio de Versalles. Joseph revisó la lista de regalos transcrita por el secretario y se la entregó a Eman. «Por favor, que alguien entregue esta lista a la compañía Twin Brothers. Que completen la adquisición en 3 días y la transporten a Rusia lo antes posible». «Sí, Su Alteza». Joseph estaba a punto de dirigirse al palacio del Petit Trianon para discutir asuntos de etiqueta nacional, cuando vio a su hermano menor, Charles, separarse de la mano de su tutor y correr hacia adentro. El joven muchacho hizo una reverencia a Joseph y luego apretó los puños, su rostro se puso rojo mientras decía en voz alta: «Hermano, por favor, proponle matrimonio a la gran duquesa Alejandra». Joseph se quedó atónito por un momento, pero luego notó lágrimas en el rostro de Charles, así que tomó un pañuelo del tutor y se agachó para limpiarse las lágrimas, sonriendo. «Pero debes darme una razón, ¿no?» Charles dudó, luego infló el pecho y dijo: «Porque quiero jugar con ella y quiero golpearla con una espada». Joseph se rió. «Ah. Entonces, ¿por qué tengo que proponerle matrimonio?» «Porque regresa a San Petersburgo». Joseph asintió. «Ella regresará para el funeral del príncipe Potemkin, ¿verdad?» Charles volvió a estallar en lágrimas. Si pudiera casarse con un miembro de la casa de Borbón, podría quedarse en París para siempre. Capítulo 629. Al día siguiente, Talleyrand asistió al funeral de Potemkin en Rusia. El segundo piso del Palacio de las Tullerías.
Joseph frunció el ceño al observar las expresiones solemnes de Brienne y Mirabeau, y finalmente fijó su mirada en el ministro de Comercio, Bailey. Entonces, ¿qué países apoyan la propuesta de Salzburgo? Bailey respiró hondo y dijo: actualmente, a excepción de Baden, que ha enviado enviados para consultarnos y aún no ha tomado una posición, todos los demás países firmantes del tratado están de acuerdo en celebrar una votación sobre la inclusión de Inglaterra en el tratado del Rin-Saona. Brienne añadió inmediatamente: Inglaterra no tiene ninguna necesidad de adherirse a los acuerdos comerciales entre Francia y Alemania. Claramente, alguien está manipulando las cosas entre bastidores. Dadas las vastas colonias y la capacidad industrial de Inglaterra, ¿por qué abrirían voluntariamente sus mercados a estos pequeños estados del sur de Alemania? ¿Por buena voluntad? ¿Por altruismo? Bailey asintió. Creo que las naciones del sur de Alemania tienen la intención de negociar otras condiciones durante las conversaciones. Lo cierto es que Baviera y Salzburgo han solicitado en repetidas ocasiones renegociar las tarifas arancelarias, pero las hemos rechazado en cada ocasión. Mirabeau dijo: Su Alteza, recientemente, los estados del sur de Alemania han sido testigos de protestas masivas de los dueños de fábricas. La mayoría de las protestas están dirigidas contra nuestra competencia. En los últimos 2 años, bajo la presión de nuestros productos, han ido perdiendo mercados a un ritmo alarmante. Bailey expresó su preocupación. Con la tendencia actual, si se lleva a cabo una votación, las naciones a favor de la adhesión de Inglaterra probablemente constituirán una mayoría abrumadora. La sala quedó en silencio por un momento. Brienne dudó antes de sugerir: Su Alteza, quizá podríamos considerar negociar con antelación con Austria y Baviera, acordando permitirles aumentar ligeramente las tarifas. Si ambas naciones se oponen, el intento de Inglaterra de unirse al acuerdo comercial seguramente fracasará. Al fin y al cabo, los estados del sur de Alemania siguen en esencia el ejemplo de Austria, y Baviera es la segunda potencia de la región. Joseph negó con la cabeza mientras reflexionaba. Arzobispo Brienne, ¿qué aumento arancelario cree que sería suficiente para lograr el marco comercial deseado? Brienne volvió su mirada hacia Bailey. Este último respondió apresuradamente: Su Alteza, he estimado que Austria necesitaría aumentar los aranceles al menos un 40% en nuestras industrias dominantes y alrededor de un 15% en otras, solo para sentirse mínimamente satisfecha. En cuanto a otros países, requerirían tasas aún más altas. Joseph se rió entre dientes. Eso sería más alto que los aranceles que teníamos antes de firmar el tratado del Rin-Saona. Actualmente, nuestras industrias se encuentran en una fase de rápido desarrollo. Si perdiéramos repentinamente el acceso al mercado del sur de Alemania, se producirían oleadas de quiebras de fábricas, y podrían tardar entre 3 y 5 años en recuperar el impulso ascendente. Esta es la progresión natural del desarrollo económico. Cuanto más rápido sea el crecimiento, mayor será la confianza de los inversores, lo que impulsará préstamos a gran escala para expandir la producción. Si el mercado absorbe la producción, las ganancias pueden multiplicarse varias veces. Pero si surgen problemas, los bienes se acumularán y las sustanciales inversiones se transformarán en deudas asombrosas. Brienne suspiró. Su Alteza, pero nos resulta extremadamente difícil. Joseph entrecerró los ojos y dijo con firmeza: Cuando firmamos el acuerdo, les ofrecimos concesiones generosas. Gracias a nuestros dedicados esfuerzos de desarrollo, obtuvimos una ventaja competitiva en nuestros productos. Por lo tanto, no debemos comprometernos en absoluto por su falta de progreso. Había traído consigo una gran cantidad de técnicas avanzadas de siglos posteriores, junto con conceptos como la producción estandarizada. Las reformas posteriores en materia financiera y fiscal, la eliminación de las barreras del mercado interno y la construcción de extensas redes ferroviarias contribuyeron a esta victoria. Con un enfoque tan amplio, ¿cómo podrían los estados del sur de Alemania que dependen de la evolución natural competir con Francia? Olvídense de ellos. Francia había superado a Inglaterra en muchos aspectos de la tecnología industrial y los sistemas domésticos. Solo sus vastos mercados coloniales le permitieron mantener una ventaja industrial. Bailey le recordó amablemente: Su Alteza, incluso si nuestra nación se resiste, mientras la mayoría de las naciones del tratado voten a favor, los británicos aún se unirán al tratado del Rin-Saona. Brienne exhaló profundamente y comentó: Si ese es el caso, entonces solo queda una opción: usar la guerra para obligarlos a tomar la decisión correcta. Joseph inmediatamente negó con la cabeza.
La trayectoria actual de desarrollo de Francia era sólida, y participar en una guerra sin duda interrumpiría este impulso. Además, el afán de Inglaterra de inmiscuirse en las disputas comerciales entre Francia y Alemania indicaba claramente su deseo de ver a Francia enfrentarse a los estados del sur de Alemania. Los ministros intercambiaron miradas desconcertadas. Brienne dudó y dijo: Su Alteza, en este momento debemos elegir entre el compromiso y la guerra. Joseph, recordando la época del siglo XXI cuando las grandes naciones evitaban precipitarse en los conflictos, reflexionó sobre cómo se abordaban situaciones similares. Tras una pausa, sonrió de repente. Entre el compromiso y la guerra, existe, sin duda, otro enfoque: la disuasión. ¿Disuasión? Joseph asintió y se volvió hacia Bailey. Señor Bailey, ¿cuándo propone Salzburgo la votación? Dentro de 2 meses, Alteza, en Múnich, respondió Bailey. Joseph pensó por un momento y ordenó: notifiquen a las demás naciones que la votación se llevará a cabo dentro de 20 días en Karlsruhe. Karlsruhe era la ciudad más grande del norte de Baden, así como el paso fundamental desde el este de Francia hasta el sur de Alemania. Aunque Bailey no comprendía las intenciones del príncipe heredero, mantuvo su absoluta confianza en su gobernante y se inclinó de inmediato, diciendo: entendido, Su Alteza. Debo partir de inmediato para notificar a tiempo a tantas naciones. Joseph añadió: también debéis llevar a cabo negociaciones secretas con Baden, Württemberg, Augsburgo y Hesse, ofreciéndoles préstamos a bajo interés a cambio de sus votos en contra de la propuesta de Inglaterra. En 1805, cuando la nueva guerra contra Napoleón obligó a Alejandro a recurrir al talento de Kutuzov, el zar nunca sintió un gran afecto por su gran general. Aunque nominalmente le otorgó a Kutuzov el mando del ejército ruso, el emperador insistió en tomar decisiones cruciales personalmente. La más notable fue la desafortunada batalla contra Francia en Austerlitz, cerca de la actual Brno, República Checa, en diciembre. Alejandro estaba obsesionado con igualar la reputación de Napoleón como líder militar, lo que resultó en la muerte o heridas de 10.000 soldados rusos, con algunos regimientos prácticamente aniquilados. Esto marcó la derrota más catastrófica sufrida por el ejército ruso en décadas, que destrozó su honor e incitó a Alejandro a calmar el pánico ordenando a Kutuzov que inventara un informe falso que exageraba las bajas francesas en 9.000 hombres y minimizaba las pérdidas rusas. El emperador ruso no tenía intención de aceptar la responsabilidad de la debacle. Técnicamente, era Kutuzov quien ostentaba el mando, pero el castigo para el general, si lo hubo, fue relativamente leve: un descenso al cargo de gobernador militar de Kiev. Muchos miembros de la élite rusa consideraron este nombramiento un ascenso notable. Capítulo 630. A Joseph no le sorprendieron las preocupaciones de Brienne. Al fin y al cabo, este nunca había estado expuesto al concepto de la colonización financiera del futuro, y su comprensión del uso del papel moneda era aún muy elemental. Miró al ministro de Finanzas. Arzobispo Brienne, en realidad, mientras estos países acepten nuestros préstamos de billetes y acuerden que solo se pueden utilizar para el comercio y no se pueden canjear por oro en la reserva del Banco de Francia, entonces este dinero no afectará nuestra estabilidad financiera. Brienne y Bailey intercambiaron miradas, sus expresiones llenas de confusión. Joseph tuvo que explicarles con paciencia. En pocas palabras, los países que aceptan el préstamo de billetes en francos en realidad están reconociendo el valor de estos pedazos de papel. Incluso si gastaran inmediatamente todo ese dinero para comprar bienes de nuestro país, eso sería prácticamente imposible, ya que las transacciones se retrasarían y al menos un tercio fluiría hacia sus propios canales de producción y venta. Hablemos del caso extremo en el que todo este dinero regresa a Francia a través del comercio. Entonces, las naciones deudoras que recibieron los préstamos deben considerar su reembolso. Los métodos de reembolso son con monedas de oro y plata o con billetes de francos. Si se trata de monedas de oro y plata, entonces intercambiamos papel moneda por metales preciosos, lo cual representa una ganancia significativa. Esto incluso podría llevar a una apreciación de la moneda. Por supuesto, los países deudores optarán mayoritariamente por pagar con billetes. Luego, deben tener una forma de obtenerlos, lo cual solo puede hacerse mediante la venta de bienes a nuestro país. En otras palabras, los francos se convertirán en su moneda de circulación aceptada y los billetes seguirán entrando en sus mercados. Así que, pase lo que pase, nuestro país no sufrirá un impacto grave del papel moneda.
Como mucho, habrá una entrada de billetes a corto plazo y a pequeña escala, con un efecto insignificante en el valor de la moneda. Y a largo plazo, nos beneficiaremos. La razón de esta situación es que los propios países deudores utilizan monedas de oro y plata, por lo que no hay problemas de tipos de cambio para el comercio internacional. Si fuera en épocas posteriores, después de que un país toma un préstamo, definitivamente primero cambiaría los billetes extranjeros por su propia moneda, usando su propio dinero en el ámbito nacional y moneda extranjera para las liquidaciones internacionales. Pero al tratar con países que usan monedas de oro y plata, si se liquida el tipo de cambio entre sus monedas de oro y plata y mis billetes, sin duda obtengo grandes beneficios. Si no se realiza ningún intercambio, mis billetes solo pueden circular en su mercado, intercambiando básicamente objetos reales por mis papeles. Así que, una vez que la otra parte acepta el préstamo de billetes, Francia solo necesita experimentar fluctuaciones financieras temporales y, después, seguramente será una situación en la que todos ganan. Es como el Plan Marshall de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que permitió que una gran cantidad de dólares estadounidenses fluyera a Europa sin causar ningún riesgo financiero en los Estados Unidos, pero en cambio expandió rápidamente la influencia del dólar estadounidense. Por supuesto, todo esto puede sostenerse bajo la premisa de que las naciones más pequeñas confían en el crédito monetario de Francia y que existe un amplio comercio entre los dos países, de modo que pueden comprar los bienes que necesitan de Francia con billetes. Sin embargo, el continente europeo se encuentra actualmente en vísperas de una revolución monetaria, con Inglaterra y Francia a la cabeza, y varios países ya están planeando lanzar sus propios billetes. De hecho, países como Austria y Baviera han comenzado a experimentar con billetes en los últimos años, pero sus reformas financieras no han sido lo suficientemente rápidas como para generalizarse. Por lo tanto, el beneficio del billete en flanco solo podrá aprovecharse durante estos 2 años, y una vez que todos los países tengan sus propios billetes, se normalizará la liquidación de los tipos de cambio. Brian y los otros ministros, todos personas muy inteligentes, rápidamente captaron las complejidades y mostraron sonrisas cómplices en sus rostros. Mirabeau sugirió inmediatamente. Su Alteza, entonces deberíamos aumentar por completo el monto del préstamo. Volumen comercial. Joseph palmeó los documentos comerciales sobre la mesa. Si el monto del préstamo supera con creces el volumen comercial, estas naciones seguramente usarán los fondos restantes para comprar tierras en nuestro país o participar en especulaciones financieras, y entonces terminaremos con un trato perdedor. Mirabeau se sorprendió y asintió repetidamente. De hecho, no lo había considerado con suficiente profundidad. Junto a ellos, Brian añadió con cautela. Su Alteza, es probable que este asunto esté siendo impulsado por Inglaterra, por lo que podrían intentar persuadir a países como Württemberg para que rechacen nuestra propuesta de préstamo. Tienes razón, asintió Joseph con aprobación, esto requiere los métodos de disuasión de los que hablé antes. Debemos hacer comprender a los estados del sur de Alemania que renovar el Tratado del Rin-Saona es absolutamente imposible. Entonces, naturalmente, aceptarán nuestra compensación por el préstamo. ¿Hablas de disuasión? Hablaremos de esto en detalle con el general Berthier más tarde, dijo Joseph. Y después, puede que tengas que viajar a Baden para negociar con Federico. No, iré yo mismo. No se refería al difunto rey de Prusia, sino al gran duque de Baden, Charles Federico von Fringen. Una semana después. Baden. El carruaje gris plateado Gemstone modelo 7L se detuvo lentamente en la plaza del Palacio de Karlsruhe y, cuando Joseph descendió, comenzaron a sonar notas musicales a su alrededor. El gran duque de Baden, Charles Federico, se acercó con entusiasmo a saludarlo, con el rostro rebosante de sonrisas. Como país pequeño vecino de Francia, Baden dependía considerablemente de Francia, tanto económica como políticamente, y podría considerarse un sucesor menor. Así, la visita del príncipe heredero de Francia fue tomada muy en serio por toda la corte de Baden, y la ceremonia de bienvenida fue muy grandiosa. Después de las cortesías habituales, Joseph y Federico caminaron hombro con hombro bajo las espadas levantadas de los guardias, mientras cientos de nobles de Baden hacían reverencias obsequiosas siguiendo sus pasos. Su Alteza, el banquete está listo, dijo Federico señalando cálidamente hacia el palacio. Mi jefe de cocina sirvió en el Palacio de Versalles y su artesanía es única. Gracias por su hospitalidad, respondió Joseph cortésmente.
De hecho, para promover la tradicional amistad entre Francia y Baden, tengo un regalo para usted. Frederick inmediatamente mostró una expresión de sorpresa. Ah, estoy muy agradecido. ¿Qué clase de regalo es? Joseph entró en el salón de banquetes de estilo barroco, que no era grande pero sí elegantemente decorado, y se sentó junto a Federico, sonriendo. Cada año, un gran volumen de mercancías viaja desde Francia a través de Baden hasta los estados alemanes. Si se construyera un ferrocarril de madera en su país que conectara Estrasburgo y Stuttgart, llegando hasta el río Rin, aumentaría considerablemente el volumen de transporte. Posteriormente se podrían construir almacenes a lo largo de la línea ferroviaria, convirtiendo a Baden en un centro de distribución para los productos de exportación franceses. ¿Te gusta este regalo? Frederick sintió de repente que se le aceleraba la respiración. Dado que el comercio entre Francia y los estados del sur de Alemania había aumentado en los últimos 2 años, si Baden se convirtiera en un centro de distribución, el alquiler del almacén por sí solo constituiría una fuente considerable de ingresos. Fin del capítulo 630.